Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a una campaña de redes sociales donde vamos a estar tocando temas o puntos de vista muy críticos o muy simples también, que hablen prácticamente de conceptos directos del tema de la equidad de género. Para empezar, Sobre todo Vamos a neutrales. empezar ahorita con un podcast muy neutral, tratando de dar pues, un poquito de nuestra perspectiva, un poco de lo que conocemos, sabemos o lo que hemos Muy escuchado subjetivo. y pues tratar de entrar al tema y poder ahondar en ello en días posteriores. El equipo que va a estar haciendo este pequeño podcast, estará conformado por Hernández, Diego Efraín, mi amigo Pacas Lascano Alejandro, quien es el jefe de grupo, Vaca Gutiérrez, José Presente. Esteban, Paca Hernández Joshua y Servidor. su servidor, Salas Hernández Luis Alberto. Vamos a empezar con este pequeño tema y para empezar, yo creo que tenemos que empezar a hablar de los temas o los conceptos básicos de lo que es la equidad de género. ¿Qué es lo que lo engloba? ¿Qué es lo que se acerca tanto a ese tipo de tema, güey? ¿Cómo es que podemos empezar en él? Primero que nada tenemos que empezar a saber qué es un género o qué es el género. A diferencia de lo que es el sexo o la sexualidad, que se refieren más que nada al tema de los aparatos reproductores o cómo está construida nuestra biología, en el caso del género, se orienta más al ámbito psicosocial del ser humano, son como que construcciones sociales o roles que se le designan a uno de los dos géneros que ahorita tenemos en debate, que son la parte del hombre-mujer. Obviamente hay más géneros, pero ahí entraríamos un poquito más en la parte de inclusión. Y ahorita vamos a ahondar más en el tema de los dos roles que se encuentran en tanta problemática, que son la parte del género masculino y el género femenino, que son los que siempre tienen como problemas de rol. Primero que nada, igual, no hay nada de malo, ¿verdad? No hay nada de malo en cada quien puede elegir su género y pues esta no es una opinión como tal, es una crítica o es un resumen del tema. Pues bueno, a ver, Esteban, ¿sabes más o menos qué es o qué significa la equidad de género? Primero que nada, buenos días, compañero. Pues es que lo que vemos, muchas veces la gente confunde géneros con su sexualidad y es una confusión muy terrible la que se vive el día de hoy. Y mayormente mucha gente tiene mucha desinformación sobre cómo es el tema realmente. Mayormente se dejan guiar por lo primero que ven y no investigan más a fondo el tema que se debería hacer lo ideal, investigarlo o tenerlo más presente. O sea, nada más se dejan guiar por sus ideales. O sea, no salen de su burbuja, compañero. Y por ello, para mí sería ideal investigar todas las posturas que hay existentes y tener más o menos una mejor idea sobre el tema. ¿Usted qué opina, mi compañero Backup? Pues mira, el cierto punto la equidad de género, mayormente se reconoce como entre hombres y mujeres, se puede decir que con necesidades y circunstancias diferentes, y en busca de compensar esas diferencias para lograr resultados justos. A lo que me refiero es que, como tanto ahorita en la actualidad las mujeres tratan de encontrar un trato igualitario hacia sí mismas, quieren tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, ya sea en el ámbito escolar, laboral, en, se puede decir que en saldo, salarial, y ese tipo de circunstancias. Eso está muy bien, es una parte que se confunde mucho cuando se habla de equidad e igualdad de género, son dos cosas diferentes. Jefe de grupo, ¿me recuerdas qué es equidad e igualdad, por favor? Y compañero, no sé mucho del tema, pero No te preocupes, Esto es más que lo que nada tengas oído, no hay problema. como un inicio de qué perspectiva tenemos, qué tan informados estamos, porque durante toda la campaña que vamos a estar haciendo, vamos a estar investigando y recaudando información
que nos va a ayudar tanto a nosotros a alimentar nuestra perspectiva como a las personas a las que logre llegar este podcast, el poder alimentar ese tipo de perspectiva y además salir de la ignorancia, porque la ignorancia nace mucho de hablar de un tema cuando no lo conocemos. De aquí nace el querer saber los puntos, por así decirlo, erróneos que podemos tener y además podernos informar lo mejor posible sobre ese tema Es uno para de no nuestros caer puntos. ahorita estamos entrando en las confusiones de lo que es la igualdad y la equidad, que son en parte el error más frecuente que hay cuando se habla de estos dos temas, que casi siempre los tendemos a confundir, al igual que la confusión entre sexualidad, género y todo ese tipo de circunstancias. Échanos, pues, al menos una perspectiva de lo que tiene, de lo que es la igualdad y la equidad, Alejandro. Pues, en mi opinión, la equidad es que todos tengamos, pues, como dijo mi compañero Paca, las mismas situaciones de trabajo, empleos, oportunidades de trabajo. Y pues la otra era equidad de género, si no mal me equivoco. Uh-huh. ¿Sí, no? Equidad e igualdad. Sí. Pues la igualdad pues está en debate, ya que muchas mujeres piensan que pueden hacer pues lo que un hombre hace, pero sin tener las cualidades necesarias. Es que mira, de aquí nace algo importante, algo que entra tanto en la parte psicológica como en la parte biológica de nuestra estructura como ser humano. Y es que los hombres y las mujeres no estamos hechos de manera igual. Somos seres completamente diferentes biológica y psicológicamente, tanto por enlaces neuronales que poseemos, tanto hombres como mujeres, como por la parte de la fuerza o la capacidad física con la que se nos fue diseñado. Entonces, hay cosas en las que sí, no somos iguales porque hay cosas en donde un hombre destaca y hay cosas en donde una mujer destaca más que el hombre. La cosa es explotar ese tipo de potencias y tratar de hacer menos las debilidades. Y eso ya entra un poquito más en lo de la equidad de género, porque la equidad de género lo que busca en sí es compensar esas debilidades, explotar las fortalezas y tratar de dar un estrato igual a todos los demás o a todos los sectores en medida de cómo estamos diseñados. Y esto entra, es más, definiendo de entrada lo que es equidad. Equidad todavía es un globo más grande. Ahorita vamos a explorar más equidad de género. Pero cuando hablamos de equidad, hablamos de dar el mismo trato a una persona de baja estatura, el mismo trato a una persona discapacitada o un trato que sea adecuado tanto para la persona discapacitada como para la persona de baja estatura, a alguien de mayor estatura o alguien con un coeficiente mental ligeramente menor del promedio. Eso es de lo que trata la equidad, de buscar cómo compensar esas necesidades o eso con lo que fue diseñada la persona, porque prácticamente cuando hablamos ya de individualidad, ya somos completamente diferentes. Cada uno tiene una personalidad, una fisionomía, una forma en la que piensa y actúa. Entonces, prácticamente la equidad es dar un tipo de trato que compense o que se adecue a la persona de manera preferente y positiva, que explote lo mejor que tiene. No, Bueno, compañero. Es que la equidad, compañero, Bueno. que es mayormente muy diferente a la igualdad sobre todo, porque la igualdad es dar lo mismo, mientras que la equidad sería más como a una persona darle algo, pero a otra persona darle como que más prioridad. O sea, son como que, algo así, compañero. es que esa es una parte que se malinterpreta mucho en varios movimientos, en tipos de protestas. El hecho de que piensan, no, es que es un trato preferente a tal, es que es un trato mayor o prioritario a tal. No, realmente es un trato adecuado a la necesidad de esa persona. No puedes decirle a un señor en silla de ruedas, sube las escaleras. Eso sería la igualdad. ¿Por qué? O sea, tú dices, a ver, todos subimos las escaleras, todos las tenemos que usar.
igualdad. No consideras las necesidades que tiene esa persona discapacitada o no consideras que la persona no Y se a los encuentra gordos, en capacidades para poder caminar, que esté accidentado o algo así. Entonces, y a los negritos. ujú. O sea, prácticamente esa es la parte en la que entra la diferencia entre la igualdad y la equidad. Y también ahí entra parte de la inclusión. Por eso se debe hacer la inclusividad, pero a veces se confunden mucho. Vale, con respecto a lo del humor, ahí yo tengo una opinión, voy a dar mi opinión. Hay ahora sí que niveles, ¿no? Una cosa es pues andar de bromas con un amigo y pues él se lo tome bien porque lo acepta. Y otra cosa es ofender directamente por un género o por una raza en específico, que pues eso sí está mal y eso ya no es humor. Eso ya es una ofensa. Y pues eso no, en mi opinión, eso no se tiene que hacer. Que En en mi la opinión, parte, en mi ya sea opinión. de inclusión o de Sí, equidad de género, la parte de bromear con ese tipo, con esos dos temas es algo delicado que no se debe de hacer. Y mucho menos frente, Es dependiendo de la ajá, se persona. ofende demasiado, Ajá, sí, sí, está de acuerdo, es un comentario que puede infringir tanto la Eso integridad depende, ¿no? personal del sector al que se está haciendo el chiste o la broma. Entonces, vamos a entrar un poquito más en un tema secundario, pero que es el que hace detonante toda esta parte de la equidad de género, y es la desigualdad o la falta de equidad o de proporción de situaciones en la parte del estado laboral, en la parte de la educación, cuando se trata de hombres y mujeres. Aquí, a diferencia de nuestra opinión principal sobre la parte de la confusión y la parte del cómo se logra de disuadir o difuminar la parte de la equidad y la igualdad, aquí sí tenemos un tema un poquito más claro por parte de la sociedad, que es la parte de cómo está mal distribuido o todavía se hacen malas prácticas laborales y educativas cuando se trata del trato hacia mujeres y hombres en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política y en el ámbito del trabajo. Algo que sí es importante en la equidad de género y que concuerda con la parte de la igualdad es que todos somos, todos merecemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, somos prácticamente seres o personas con una dimensión muy profunda en la parte de personalidad, sentimientos, ideas, aspiraciones, metas. En eso todos coincidimos. Son cosas que cualquier ser humano tiene, cualquiera, y incluso saliendo desde el estrato de género. Tanto hombres como mujeres tienen sueños, metas, objetivos, ganas de impulso, ganas de trabajar, de ganar dinero, de conocimiento, pero actualmente pues hay ciertas prácticas que siguen haciendo que la parte del equilibrio entre el trato hacia hombres y mujeres pues siga siendo algo costoso de lograr. Parte que también se sigue protestando, que se sigue pidiendo en la parte de las marchas, la parte en la que entran los estereotipos. ¿Me podrían mencionar como qué estereotipos son muy regulares cuando hablamos de roles de hombres y mujeres o roles de género? Sí, compañero. Cada vez que choca un carro, se Ah, escucha la sí. típica frase de tenía que ser Ujú. vieja. Bueno, ese es como un ejemplo mm, de prácticamente un estereotipo que se ha normalizado, tristemente se ha normalizado, que es un chiste que incluso entre mujeres ya se empieza a aceptar actualmente entre las más conservadoras, y es la parte de, es que chocó, tenía que ser vieja, ¿no? O sea, es un comentario muy cruel, que entra en la parte de lo humorístico, pero es muy cruel, porque primero designas un estereotipo y además menosprecias la parte de la capacidad de una mujer, porque ¿qué te hace pensar que una mujer no tiene la capacidad o las mismas capacidades para poder manejar un vehículo igual que un hombre? Y no es como que los hombres nunca choquen, también chocan. Entonces, como tal, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, esa es en la parte de los estereotipos.
En la parte de lo laboral es donde tenemos casi siempre más claro cuáles son las diferencias. Por ejemplo, la parte del sueldo. Alguien que me pueda explicar algunas otras diferencias que hay en el ámbito laboral con respecto a, bueno, diferencias de género o de roles. Pues laboral podría entrar, es lo de las mujeres en el poder. Es muy poco común que se vean este tipo de casos de mujeres en el poder, al menos en la política. Y bueno, actualmente ya hay un poquito más de mujeres que participan, afortunadamente, pero pues tuvo que pasar un cierto proceso que pues fueron lo de las marchas, fueron un buen de cosas, eh, que obviamente hubo violencia, hubo marchas sin, ¿cómo se llama? Pacíficas, en las que se demostraban el descontento de las mujeres y de la sociedad en general, en donde no se aceptaba el trato que se les daba a las mujeres en cuanto se entraban al poder, porque el mismo estereotipo de hace rato de que no, porque es mujer, no va a saber dirigir. Pues ¿Alguien está más? ese problema, ¿no? En el ámbito laboral regularmente se suele pensar demasiado. Ah, pues dices, no, pues es mujer, ella no va a poder liderar un equipo completo en un proyecto administrativo, o en un proyecto, de inversionistas, ¿no? O sea, tienen todavía en sectores empresariales se llega a tener ese tipo de pensamiento muy extraño, porque realmente no tiene mucho fundamento más allá de una postura conservadora muy, muy, muy machista, muy arraigada, muy patriarcal por parte de la persona que ejecuta ese tipo de pensamiento. Y no hablo nada más de que un hombre diga, ah, no, es que eres mujer. Tú no puedes hacer eso, ¿no? No, a veces, regularmente ese estereotipo nace de parte de las mismas mujeres, porque dicen, no, pues es que hay mujeres que luego llegan a pensar, no, pues es que yo no decidí esforzarme, yo no decidí llegar tan lejos porque yo sé que no puedo, ¿no? Yo soy mujer. Ese es un pensamiento muy, muy cruel hacia sí mismo y que, por desgracia, fomenta esta desigualdad de género, fomenta tanto esta disparidad o este tipo de desacuerdo, este tipo ¿cómo se llama?, de diferencias entre los dos estratos. Ahora, vamos a entrar. También es necesario mencionar que también le sucede a los hombres, es como una especie de educación que se ha llevado durante muchos años, lo de, por ejemplo, tú eres hombre, no puedes entrar a la cocina, eso lo tiene que hacer la mujer, Las Ahí es donde mujeres. entra Hijas, también. o lavar la las ropa, hijas. o yo qué sé, cualquier cosa de la casa, o también lo de que pues tú tienes que trabajar para mantener a tu esposa, a mantener a tus hijos, y ellas tienen que estar en la casa y te tienen que esperar con la comida, o yo qué sé qué cosa. Pero pues también les pasa a los hombres y Eso, es algo que tampoco se habla mucho, que digamos, y, y nosotros generalmente lo vemos muy normal porque pues fuimos educados de esa manera o nos fueron educando de esa manera, no compartimos ese pensamiento porque al menos por mi parte a mí me criaron eh, de manera en que yo ayudo en la casa, hago mis cosas, hago mi cuarto y pues mis compañeros pues comparten mismos valores, que se le puede llamar así, en las que pues nosotros nos vemos más independientes y no tenemos que pues depender de una mujer o de alguien más o de otra persona para pues hacer nuestras propias cosas en la cocina, por ejemplo. Pues ahora se ha normalizado mucho lo de los chefs hombres, que pues se supone que ahora son mejores en la cocina que las mujeres, que no tiene ningún sentido, porque pues obviamente no es así, y demás cosas. Bueno, eso me pareció importante platicarlo con ustedes porque sí, es muy común y es más poco hablado de lo que parece. Sí, en parte ese es un buen punto, porque regularmente cuando entramos en temas, ya sea de feminismo, ya sea de aborto, de inclusión o de ese tipo de temas, regularmente entramos desde la postura de la parte femenina, de la parte protestante. Entonces regularmente pues no nos detenemos tantito a pensar pues en la postura de la parte demandada. Casi siempre ignoramos esos pensamientos y decimos, ah, pues es que esos no tienen tanto que ver, ¿no? O sea, han ocurrido situaciones en marchas feministas en donde dicen, no, es que ustedes ya no tienen que exigir nada, ustedes ya tuvieron suficiente privilegio por milenios, ¿no? Como tal, si estuviéramos hablando de igualdad de género, a lo mejor sería un pensamiento correcto, pero completamente inmoral, completamente fuera de ética.
Porque, o sea, ¿qué te hace pensar que porque el hombre dominó durante mucho tiempo el estrato social y eso no es algo de orgullo, es realmente un tema de ignorancia, como lo toqué hace un rato. O sea, realmente el hombre estuvo tanto tiempo en el poder, pero no porque fuera mejor que la mujer, sino porque el pueblo y la mayoría de la gente eran completamente ignorantes ante la situación. No entendían realmente sus derechos como personas, no tenían en cuenta mucho su integridad, sus posibilidades, la parte de la... De hecho, estaba muy arraigado con la religión. Exacto. Eso también es un tema muy extenso. No vamos a entrar en ese tema, pero pues La la parte de la religión tiene mucho, religión o mucho que política ver. lo vamos a tocar en temas posteriores, porque bueno, en la parte de la postura religiosa y en la parte política sí requiere un poquito más de investigación, porque realmente Ya que ahí estamos puede jugar neutros. mucho nuestra postura y realmente lo que buscamos es una conceptualización del tema y pues prácticamente una idea de qué es lo que tenemos ahorita en la mesa. Una opinión subjetiva. Ujú. Y es que la parte de la iglesia pues, sí es muy subjetiva, es muy una parte también un poco difícil de entender o una parte del tema difícil de tocar. Es mucha interpretación de las personas. Bueno, Que las personas le dan la interpretación que desean. Pero, pero no todos los estereotipos son de mujeres, sino también hay de hombres. Como de que si tú eres hombre no puedes llorar. exacto, ese es otro. Eh, Mira, yo tengo un pensamiento algo extraño Compañero. con respecto al machismo, pero que creo que es acertado y es que el machismo realmente no está diseñado para herir a las mujeres, realmente está diseñado para menospreciar o crear una especie de molde hacia los hombres, porque realmente el machismo lo que te dice, no, es que tú eres hombre, güey, tú tienes que pelear, tú no le puedes decir que no a las peleas, Digamos, para proteger a la tú mujer, ¿no? tienes tú tienes que ser proveedor. Tú tienes que ser tú no tienes que llorar, no tienes que mostrar debilidad. Tú tienes que ser lo más frío posible. Ese tipo de pensamientos son machistas, principalmente. Y casi siempre vienen de parte de la educación, ya sea de casa o del tipo de estereotipo de escuela o religión. Y pues dices, esos son tipos de adelante, Esteban. estereotipos hacia el hombre. A ver, adelante, Esteban. ¿Vas, Esteban? Es que eso, compañero, se ve en México desde hace años, o sea, desde antiguamente, se ha visto desde que tenemos independencia de esos, han ido creciendo, nada más que últimamente, con todas las marchas y problemáticas que hay, y con la nueva sociedad que hay, ha disminuido, pero eso no quiere decir que haya desaparecido por completo. Por ejemplo, existen todavía muchos estereotipos sobre cómo los hombres debemos de ser. Por ejemplo, que debe de ser, no puede llorar, el color rosa es para mujeres y cosas así, que no debe demostrar sentimientos. Bueno, vamos a proceder con un último tema para finalizar este podcast, que creo que es el que también es una parte es una raíz de toda esta problemática o de todo este movimiento y es la violencia de género. También un poco relacionada al tema de los sesgos de género, al tema de los estereotipos, pero principalmente Estereotipos. a la parte La educación, ¿cómo decirlo? Una superioridad masculina que se ha mal inculcado en los hombres y que algunos dicen, la ujú, educación, desde ahí. Entonces, la violencia de género también, la educación. aparte de que cuando nosotros hacemos, retomando el tema del humor, un chiste o un comentario sobre el tema, pensemos del género, ¿no? Pues tú no tienes que estudiar ingeniería porque eres mujer. O sea, empecemos por ese comentario, ¿no? Ese comentario ya en sí estructurado ya es violencia de género, porque ya empiezas a denigrar a una mujer, tanto por sus capacidades intelectuales como por su personalidad, porque o sea, eres mujer, no tienes derecho a soñar con una ingeniería, con estudios. Eso es un sesgo muy horrible hacia la mujer. O sea, realmente parte de los estereotipos, pues, se involucran un poco con la parte de la violencia de género. ¿Algún comentario que quieran agregar con parte de la violencia de género y el por qué también la tenemos que erradicar?
la violencia de género, que es algo que malamente el machismo nutre mucho. Es que no solo la violencia de género solo se le da a la mujer. También hay muchos casos donde el hombre sufre de violencia de género por parte de, ya sea de su novia, su exnovia, su esposa o su Hay ex casos en que hasta esposa. la madre, ¿no? Llega. Está bien. Es que a mí no me gusta ver la violencia de, un hombre es violento, la mujer también es violenta. Ujú. Es de que, no es que los hombres son más violentos, las mujeres son más violentas. No me No, gusta eso verlo no así, tiene que ser. me gusta verlo más como personas violentas sin asumir son hombres o Ya mujeres. asimilar Me su gusta verlo género. más así. Sí, sí, ver exactamente. Esa realmente también es una muy buena Aunque sí, perspectiva. O sea, pero realmente no hay género violento, sino personas violentas. Es la la persona, persona y está arraigado a la parte de la educación, con qué valores creció, ¿no? O sea, con qué tipo de estigmas su fue entorno, criado, cómo fue arraigado, ¿no? Sí, su ambiente familiar, más que nada también su ambiente familiar. Si él recibía maltrato, Es probablemente lo lo que que va va a a ser hacer de de mayor mayor, o va a sea, ser el también maltrato. entra. lo va a Es por normalizar. eso que en parte, Sí, Lo a pesar tomo de que más. estamos hablando de equidad de género, también vamos a estar tocando temas de valores, temas de estructura biopsicosocial del ser humano y también, pues, temas de educación, Cuidado. ya sea formativa o no, para también ahondar mucho sobre algo que me interesaría encontrar en este tipo de investigación, en esta campaña, pues la parte de las causas que generan este tipo de violencia de género, el tipo de desigualdad, el por qué tanto estereotipo. De momento, hasta aquí lo vamos a dejar este pequeño podcast. No sé qué tanto se alargó, pero esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que haya abierto un poquito más la parte de la visión. Pues son 5 ideas diferentes sobre lo que es la equidad de género, la desigualdad de género, la violencia de género, que van implícitas en un mismo globo. Entonces, Añadiremos al trabajo una pequeña entrevista y otro podcast posteriormente ya con ideas más, más actualizadas o con más conceptos claras más. con respecto a Más la claros. investigación respectiva que vamos a estar compartiéndoles. Va. Agradecemos mucho su Bueno, atención, su presencia y pues aquí pues, nos despedimos todo el equipo.